Digan, declaren, Jesús, yo creo en ti. La importancia de declarar, la importancia de la oración. Yo quiero leer algo rápido. Y que dice así. Entonces Marta, la hermana del muerto, ¿verdad? Lázaro, los que conocen la historia, Lázaro se había muerto. Dice, Señor, hace 4 días que murió. Debe de haber un olor espantoso. Y Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dijo en voz alta por el bien de toda la gente que estaba ahí, para que creyeran que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. El muerto salió. Jesús dijo que le quitaron las vendas. Bueno, ¿cuántos pueden decir? Yo creo. Yo voy a invitar a Marlene que pase aquí, por favor. La semana pasada, terminando la celebración, Marlene y Gabriel se acercaron porque Marlene tiene un tío en la Ciudad de México y el diagnóstico médico era que iban a amputar la pierna de su tío de la rodilla para abajo. Entonces, oramos con fe, creyendo, ¿verdad?, que el que nos ha salvado, Él también nos ha curado de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y bueno, Marlene les va a decir. Marlene ahora les va a decir qué pasó. Hola, buenas noches a todos. Pues yo les quiero decir este testimonio. Estábamos muy preocupados por mi tío. Él fue diagnosticado por un especialista que le dijo que le amputaría la pierna. Y yo recurrí a los pastores, hicimos una oración, una plegaria. Y el día de hoy él está en el hospital, solo esperando a que le quiten la parte que está necrótica, que en realidad él padece de diabetes. Y su pierna está bien, está a salvo. El diagnóstico es que solo le van a quitar la parte necrótica que tiene en un dedo y que su pierna se ha salvado. Gracias a Dios. Esto es digno de un aplauso, ¿a poco no? Jesús dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. O sea, le iban a amputar de la rodilla para abajo. Oramos declarando en el nombre de Jesús, creyendo en fe. ¿Qué pasó? Solo le van a quitar la parte necrotizada. De verdad, Jesús es bueno. Y yo creo que les digno de un aplauso. Amén. Amén. Y aprovechando que el día 12 de marzo vamos a tener una noche de orar por enfermos. Entonces, que usted que nos está viendo, si está fuera de Cancún, ahí esté conectado, que también vamos a orar. Usted que está aquí, por favor, si conoce a alguien, dice el 12 de marzo vamos a tener algo especial para orar por los enfermos. ¿Está bien? Y Dios es bueno, Él siempre nos escucha, Él siempre está atento a nuestra oración, Él siempre está atento a lo que nosotros hablamos, porque confiamos en Él. ¿A quién iremos? Sino solamente a Él, que es el único que tiene palabras de vida eterna. De otro fuerte aplauso a Jesús esta noche. Y quiero seguir con lo que estamos hablando, todo lo que tú debes de saber. Y hablamos todo lo que tú debes saber sobre la salvación, ¿verdad? Hablamos sobre todo lo que tú debes saber sobre ti, sobre tu persona. ¿Quién eres tú? Y la semana pasada estuvimos hablando algo muy importante, muy impactante, que me hizo meditar muchas cosas. Y hablamos de que somos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Que este es el diseño original.
Y a causa de este diseño original, entonces Adán tenía 4 cosas. Y quiero regresar un poquito en esto. Adán tenía 4 cosas, ¿se acuerdan? Tenía compatibilidad de naturaleza, porque Adán era igual que Dios. Entonces tenía esta facilidad de comunicarse. Porque Dios hizo a Adán como él. Dios se reprodujo en el ser humano, en el hombre. Entonces tenía la compatibilidad de naturaleza. Entonces no era que a veces queremos comunicarnos con un animal, ¿verdad? Este animal quiere comunicarse con nosotros. No tenemos compatibilidad de naturaleza. No podemos comunicarnos. Entonces Adán tenía esta compatibilidad de naturaleza. Adán tenía una relación profunda con Dios porque eran uno solo. Ponga la mano en su corazón. ¿Lo puede sentir? Así era la relación de Adán con Dios. Adán podía sentir el corazón de Dios y Dios podía sentir el corazón de Adán. Era la coinonía. Eran una sola persona. Como Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y Jesús ora en Juan 15, y Jesús ora y dice: Padre, oro para que ellos sean uno en mí, así como yo soy uno en ti. Esta relación profunda. Y en esta relación profunda tenía un gran propósito. Y el propósito era establecer el cielo en la tierra, establecer el reino de los cielos en la tierra. Este era el propósito. Y establecer el reino en la tierra, y quiero llevarte a que tú seas cuando leas tu Biblia, empieces a pensar y a hacer preguntas. Entonces, ¿qué es un reino? Un reino habla de un gobierno. ¿Y qué es un gobierno? Un gobierno no quiere decir que están sentados en el trono ordenando, porque cuando nosotros hablamos la palabra gobierno, nosotros pensamos de los políticos sentados ahí en sus ministerios. Vemos a estas personas sentadas porque tienen una posición de autoridad, pero lo que hacen es ordenar y mandar. Y el gobierno del reino de Dios significa influencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Es servir. Solo vamos a ejercer el reino de Dios cuando empezamos a entender el plan de servir. Vamos a establecer el reino de Dios, y hay gente que cree que es andar por la calle sacando chamucos de todo. Sí, vamos a ejercer la autoridad, orar por los enfermos y van a ser sanados. Sí, vamos a ejercer los dones que Dios nos da, que son los dones del Espíritu Santo, o sea, los dones espirituales. Entonces, que vamos a usar profecía, de sanidad, de milagros, de ciencia, de sabiduría. Vamos a ejercer esto, pero de una forma práctica. Establecer el reino de Dios. Este es el propósito. Y también tenía recursos infinitos. No le faltaba absolutamente nada, porque había un cielo abierto. Y Dios le había puesto todo ahí para que el ser humano pudiera disfrutar. Como César estaba leyendo el versículo, decía: toda la plenitud, Cristo es la plenitud y Él está en nosotros. Entonces no nos falta ningún recurso. Adán tenía estas 4 cosas. Ahora, Adán, por supuesto, la historia, ¿verdad?, retrocedió, perdió todo esto, perdió compatibilidad de naturaleza, perdió relación, perdió propósito, perdió los recursos, perdió todo. Y entonces
viene Cristo para restaurar todo esto. Estoy haciendo una recapitulación de la semana pasada para hilar con lo a dónde quiero llegar. Entonces viene Cristo y restaura todo esto. Y entonces, y al restaurar esto, dice que de manera que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, somos nueva criatura. Ahora, ser una nueva criatura es caminar con la identidad correcta. Es caminar concluyendo quién yo soy. Cristo restauró, entonces ahora esto redefine mi vida. Ahora, hay una cosa importante. Porque y me empezó a hacer preguntas. Y lanzo estas preguntas entonces, ¿por qué hay gente que es hijo de Dios, cree en el sacrificio de la cruz, pero vive una vida desordenada? Desordenada en el sentido que no encuentra propósito. Nosotros somos una iglesia que queremos dar las herramientas, los recursos para que cada uno de nosotros podamos encontrar identidad y propósito. Uno puede decir, soy salvo, y no quiero hablar de la salvación porque hablamos hace 3 domingos atrás. Usted se meta ahí en YouTube y vea lo que significa salvación. Entonces soy salvo, pero con el concepto de que solo voy al cielo. Pero no tengo un propósito, no encuentro un propósito definido. Y ¿cuántos aquí se han sentido desanimados en algún momento? ¿Cuántos aquí en algún momento dice, ¿y por qué caramba estoy haciendo esto? ¿Cuántos aquí ya he dicho, hoy no tengo ganas de pararme de ni hablar con nadie? ¿Cuántos aquí ha dicho, estoy haciendo esto pero no me llena? Es que andamos buscando propósito en las cosas. Andamos buscando propósito en querer satisfacer nuestro propio, para aparentar ser lo que no somos. Entonces es muy importante que nosotros podamos definir el propósito. Ahora, tomo una frase que siempre digo yo, es que todo lo que nosotros hacemos tiene que estar conectado con principios de la eternidad. Tiene que estar conectado con lo que el cielo habla. Si lo que hacemos no tiene nada que ver con esto, puede ser cosas buenas, pero estamos perdiendo tiempo. Y meditando todo esto, me vino este versículo que todos conocen, todos hablan de él y todos usan para en un momento difícil, pero no cuando nosotros estamos pasando. Siempre hablamos cuando alguien está pasando. Romanos 8:28, busque su Biblia. Ahí apareció en pantalla. ¿Qué dice? Y sabemos, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Todas las cosas son para bien a los que aman a Dios, pero según a su propósito son llamados. Ahora, ¿qué significa propósito? Propósito significa objetivo que se pretende alcanzar. Propósito significa designio, intención. Entonces el propósito es aquello que yo quiero alcanzar. Es aquello por lo cual me ha dado esto va a definir
la razón de mi ser, de mi existir. El propósito define la razón de mi existir. Estoy haciendo esto es mi propósito. Entonces, voy a empezar a desglosar, a desmenuzar y usted va armando un rompecabezas ahí en su cabecita. Y después, ¿qué significa la palabra llamado? Significa convidar, invitar, sobrenombre, añadir. Entonces, cuando hay un llamado, entonces me están invitando, me están llamando, me están dando un nombre, ¿verdad? Y me están contemplando para poder agregarme en esto. Dicho estas dos cosas, el versículo Romanos 8, cuando empieza diciendo, y sabemos que todas las cosas son para bien a los que aman a Dios. Ahora aquí sale otra pregunta. ¿Qué es amar a Dios? Parece que es condicionado esto, ¿verdad? Para decir, solo voy a vivir que todas las cosas son para bien si yo amo a Dios. Ahora, ¿cuál es el principio? ¿Cómo amar a Dios? Parece que es una imposición. Pero la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amar a Dios es la consecuencia de incluirnos en el plan de Dios. Amar a Dios es la consecuencia de concluir identidad correcta. Amar a Dios es la consecuencia de que tú entiendas y concluyas que tú eres a la imagen, la semejanza de Dios. Amar a Dios es que usted concluye el plan perfecto del Padre a través de Cristo, que no le faltó absolutamente nada, el único sacrificio suficiente para redimir toda la humanidad, restaurar toda la humanidad y poder restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Entonces concluyo que el Padre y yo uno somos, que nada nos puede separar. Entonces es el amor que yo tengo hacia el Padre, es el amor que yo tengo hacia Dios. Entonces concluyo yo, entonces, que es el amor de Dios hacia mí, hace que todas las cosas sean para bien. El amor de Dios hacia mi vida hace que todo esté a mi favor. Ahora, la forma que tú concluyes como Dios te ama es la forma que tú amas a Dios. Es la forma que tú priorizas esto. Porque si tú no encuentras propósito en tu vida, estás perdido, aun que puedas decir que eres un hijo de Dios. El amor de Dios hace que todo sea a mi favor. El otro también que puse. Amar a Dios es el resultado de incluirme en su diseño. Amar a Dios es resultado de incluirme en su diseño. Es el resultado de esto, no es por obligación. Porque es el sacrificio de Cristo que hace todo a mi favor. Entonces, amar a Dios es
vivir esta relación profunda con Él. Amar a Dios es entender esta compatibilidad de naturaleza que hay, que somos a su imagen y semejanza. Entonces el amor de Dios hace que todo sea a mi favor. Ahora, hay circunstancias difíciles en la vida. Y alguien dice a ti, no te preocupes, todas las cosas son para bien a los que aman a Dios. Y tú estás mirando y diciendo, es que no sabes lo que estoy pasando. Y siempre decimos esto, una buena palabra, pero lo que tenemos que buscar es un entendimiento un poco más profundo para ver lo que Dios nos está hablando. ¿Y quién escribió? Pablo. ¿Quién fue Pablo? Un hombre se llamaba Saulo de Tarso, un hombre que creía que su propósito era asesinar cristianos, seguidores de Cristo, y creía tan firmemente que lo hacía y se alegraba de hacerlo, hasta que tuvo un encuentro con el mismo Jesús, y Jesús hizo ¿qué? Cambió su nombre. ¿Qué significa la palabra llamar? Sobrenombre, dar otro nombre. Ahora, qué chistoso, ¿verdad? Que Cristo tenga parecido a Pablo y lo tenga invitado, llamado, puesto dentro de su propósito. Tanto que le cambió su nombre y le dio un propósito. Ahora, el propósito de Pablo, para cumplir su propósito, cuando leemos las cartas de Pablo, sus viajes, estaba siempre en viajes de primera clase, en mejor hotel, con mejor comida, con todo pagado. Pablo iba a la cárcel, lo golpeaba, tenía que hacer tiendas a veces para comer. Entonces Pablo escribe y dice, el amor de Dios, lo que Cristo ha hecho en la cruz, hace que todo sea a nuestro favor. Pero hay que entender cuál es el propósito. Porque en la primera golpiza, Pablo podría haber dicho, yo creo que este no es el plan. En el primer sangoloteazo, en el primer trancazo, Pablo podría haber dicho, no, esto no es para mí. Esta vida de ser a la imagen, la semejanza de Dios, como que no me parece. Pero cuando yo tengo un propósito definido y este propósito está alineado con el propósito de establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios, la influencia de Dios aquí en la tierra, el cielo en la tierra, para esto Dios hizo el ser humano a su imagen y semejanza, para vivir en este mundo, pero conectado con un reino del cielo, para establecerlo y vivir aquí. Ahora, que todas las cosas son para bien a los que aman a Dios. Según a su propósito son llamados. Pregunta, ¿quién llamó? ¿A qué llamó? ¿Quién llamó? ¿Quién te llamó? Porque tú no escogiste a Dios, yo no escogí a Dios.
Dios fue el que me escogió. Ahora, vamos aquí, yo empecé a leer un libro y esto me impactó mucho y cambió mucho, afirmó más quién yo soy. En el contexto de historia, en la cultura judía, cuando en el tiempo de Jesús, los judíos nacían, ¿verdad? Pues ahí estaba de niños. A la edad de los 5 años, llevaban los niños a una, voy a poner más fácil para entender, en una escuela dominical. Llevaban una sinagoga. Los niños con 5 años tenían que memorizar los 5 primeros libros de la Biblia. Tenían que saber de memoria. Una vez hablando con una judía que vive aquí en Cancún, ella dijo que en la escuela la materia de historia es todo el Antiguo Testamento y ellos tienen que saber. Esa es materia de escuela del Antiguo Testamento. Ella dijo, esto es la historia del pueblo de Israel y todo judío tiene que saber. No como historia de religión, pero algo verídico, es un hecho y es parte de la cultura judía. Entonces los niños de 5 años tenían que memorizar los 5 primeros libros de la Biblia. Después, a los 10 años, ellos tenían que aprender los quehaceres de la casa y los negocios de la familia. Y solo los que empezaban ya a sobresalir, los mejores, entonces pasaban al siguiente punto, que era entonces memorizar todo el Antiguo Testamento. Imagínate, desde Génesis hasta Malaquías lo tenía que saber con coma y no podía equivocarse. Solo los mejores de los mejores pasaba al siguiente nivel, que entonces era ya estar con rabinos, con maestros de la ley. Y estos maestros de la ley, ellos enseñaban, cada uno tenía su forma de enseñar, su interpretación. Y entonces estos muchachos que ya habían memorizado todo el Antiguo Testamento, entonces ellos podían estar viendo y ellos decían, yo quiero ser discípulo de este rabino. Entonces ellos escogían el rabino y ellos iban con este rabino y le decían así al rabino, quiero ser tu discípulo. Entonces el rabino analizaba el muchacho y decía y si este muchacho era digno de ser preparado por él. Hacía muchas preguntas para ver si sabía toda la ley, pero el rabino era que decía, sí, tú puedes ser mi discípulo, no. Y se decía que no, entonces este muchacho tenía que regresar y dedicarse a los negocios de su familia. Y se decía que sí, entonces este muchacho tenía que dejar absolutamente todo, caminar juntamente con este discípulo, porque él tenía que ser tal cual como su maestro, tal cual como el rabino que él escogió. Él iba a hacer absolutamente todo lo que el rabino hacía, que era su maestro, él era su discípulo. Entonces, cuando los rabinos empezaban a enseñar, era más o menos en la edad de 30 años. Mi pregunta es, ¿cuál fue la edad que Cristo empezó a llamar los discípulos? Cuando Cristo tenía 30 años. Entonces, que Cristo aparece a los discípulos, a Pedro, a Juan, aparece a él y dice, sígueme. Entonces,
ellos estaban haciendo ¿qué? Cuando Jesús llama a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? En los negocios de su familia. Porque tú crees que Pedro no quería hacer algo para hacer, porque era la cultura judía, tenía que ser un rabino, un maestro de la ley. Pero no fue los mejores de los mejores. Pero aparece Cristo y le dice, hey, sígueme. Para ellos esto fue, Cristo cambió esto. Ya no era el alumno que escogía el maestro o que calificaba el maestro, ya era el rabino que llamaba para decir, hey, y ellos escuchar de un rabino o de un maestro que era Cristo decir, sígueme, ellos no pensaban dos veces. Entonces cuando Cristo llama, es porque Él ve que estos discípulos son aptos, son calificados. Él está invitando y vimos la palabra que significa añadir. Cristo los llamó y los añadió. Porque no vio un Pedro loco, no vio a algunos frustrados. Los llamó y los metió y los incluyó. ¿Quién llamó? Cristo. ¿Nos llamó a qué? A vivir, a disfrutar, a saber cuál es nuestra verdadera identidad. A disfrutar y vivir el amor del Padre hacia nosotros, porque el amor hace que una persona vea al otro en un estado perfecto. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a Cristo para salvar la humanidad. Entonces el Padre, a través de los lentes de Cristo, a través de los lentes de la cruz, ve la humanidad perfecta, santificada. Ve la humanidad con la imagen restaurada. Entonces cuando Cristo llama, Él está diciendo, quiero que vivas la imagen restaurada. Quiero que vivas la imagen de Dios restaurada en ti. Y lo estás llamando. Y cuando llama, es porque está diciendo, Pedro, quiero que hagas lo que yo hago. Quiero que seas como yo soy. ¿Quién llamó? Para vivir, porque y sabemos que todas las cosas son para bien a los que aman a Dios, que según su propósito son llamados. Pero yo tengo que entender aquí el llamado. ¿Quién me llamó? ¿Llamado a qué? ¿Llamado a qué? ¿Quién me llamó? Y si Cristo me llamó, porque yo no escogí a Él, Él me escogió primero, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que yo naciera. Él demostró su amor por mí. Y su amor es que hace que todo sea a mi favor. Todo sea a mi favor. ¿A qué me llamó? Me llamó a vivir como Él vive y a hacer lo que Él hace. ¿Hasta aquí vamos bien? Porque pues quiero avanzar. Ahora, ya quedó claro. Cristo me llamó, Él me escogió, Él me incluyó, Él me añadió,
Él me puso un nombre nuevo. Ahora Él me está invitando a vivir la realidad del cielo en la tierra. Él ya me incluyó ahí, ahora soy yo que tengo que reaccionar, agarrar la onda, soy yo que tengo que responder a esto. Pero si no entiendo el propósito, entonces voy a estar divagando. Voy a estar que hoy me congrego, mañana no. Voy a estar de que si me cruza cualquier cosa, voy a decir Dios ya no me ama. Cualquier detalle de mi vida, yo voy a salir de donde Dios ya me posicionó. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Es el mismo propósito que Dios había dado a Adán, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, el propósito revela la naturaleza de nuestra razón de ser. El propósito, ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Aquí no estamos hablando de lo que tú piensas sobre tu propósito. Aquí estamos hablando del propósito de Dios. Porque si yo no comprendo, no tengo el entendimiento del cuál es el propósito de Dios, entonces tampoco voy a saber cuál es el mío. Porque hay gente que piensa que su propósito es hacerse millonario. Hay gente, fíjate, piensa que su propósito es sufrir. Porque dice, así me tocó y punto. Así me tocó nacer en esta familia y punto. Entonces cree que su propósito es sufrir. Hay gente que prefiere creer que su propósito es vivir en escasez. Hay gente que cree en esto. Por eso así vive. Hay gente que no cree en ningún propósito. Y digo, voy a vivir hasta cuando me toque seguir respirando. Y no, por eso hay gente que se queda en un trabajo hoy, mañana tiene otro, de pasado mañana tiene otro. Y hay gente que se mueve de acuerdo a su necesidad, sus necesidades básicas, sus necesidades primarias, que sí la tenemos somos responsables de suplirlas, pero no nos podemos mover en base a esto. Entonces la gente se vende muy barato para suplir la necesidad de hoy. Entonces la gente de ir a ofrecer trabajo, van a buscar trabajo. De ofrecer sus servicios, están limosneando un trabajo y agarran de cualquier cosa con la idea de suplir sus necesidades primarias y desvía del propósito. El propósito tiene que estar, el propósito es la razón de nuestro ser, de nuestro existir. El llamado nos invita a ser como Cristo. El llamado nos invita a incluirnos en su plan. Pero el propósito es lo que nos da la dirección. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para el ser humano? El propósito de Dios es, a través de Cristo, es restaurar la imagen, su imagen en el ser humano. Este es el propósito. Este es el propósito. El propósito es establecer el reino aquí en la tierra.
Ahora, Jesús llamó a los discípulos a hacer ¿qué? Hice la pregunta y di la respuesta. Jesús llamó a los discípulos a hacer ¿qué? Discípulos. Pero a veces cuando hablamos de discípulo, discipulado, lo primero que a la gente piensa es entrar en un programa de una iglesia, de enseñanzas, y usted termina saliendo con pura información y ninguna formación. Y ser discípulo es ser como su maestro. Y no estoy hablando de aquel que te está dando el discipulado. El que está dando el discipulado es un facilitador de darte los recursos para que tú seas como Cristo y entienda y viva su naturaleza bajo un propósito. ¿Cuál es el propósito? Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es establecer el reino aquí de la tierra con un propósito? Lo que tú hagas, la habilidad que tú tengas, donde quieres que tú te desarrolles, haz discípulos. Si tú tienes una empresa, tú tienes un negocio, o tu vida o tu trabajo, tu éxito no se trata de lo que tú logras producir en dinero. Tu éxito y el propósito se trata de cuántas vidas tú puedes transformar. Tu propósito tiene que estar alineado con el propósito de Dios. Y Dios lo único que está ocupado esa es la meta del Evangelio. Esto es vivir salvación. Esto está hablando de ti. Que todas las cosas son para bien a los que aman a Dios, que según a su propósito son llamados. Porque tengo que entender quién me llamó, a qué me llamó, a dónde Dios me incluyó para llamarme. Mira, de niños me gustaba el deporte, me gusta el deporte. Y una vez yo quise ir a hacer, participar de un equipo. Y yo tenía que ser muy bueno para entrar a este equipo. Y cuando fui allá para que me escogieran, no me escogieron. Dijeron, ¿tú no sirves? ¿Tú no eres bueno? Una vez quería yo participar de la banda musical de la escuela, ¿verdad? Que antes había, que tú ibas y como participar ahí, había eventos y ahí estaban los que tocaban la trompeta y la regla era que los hombres tenían que tocar los instrumentos de soplo y las mujeres los tambores. Entonces entro yo en la fila muy contento y el chavo, pues, yo no sabía, me da una trompeta y dice, sopla. Pero me dijo sopla, no me dijo cómo, no me dijo ninguna técnica. Y yo voy y soplo esta cosa y nada más me dijo, tú no sirves. Hoy es mi amigo. Y yo le he dicho él me dijo, no me acuerdo. Dije, sí, yo era de este tamaño, tú eras de este tamaño, mano. Cada fin de año tenía olimpiadas escolares. Y el anhelo de todos era participar en el deporte que te gustaba. Y me acuerdo muy bien que era un montonal de gente y yo estoy ahí en la cancha pateando el balón y el entrenador dice, tú, fuera, ya no regrese más. Llegaba a mi casa llorando, nadie me quiere. Y unos amigos, ¿verdad? Iban en su casa, a mi hermano, iban a la casa y lo arrastraba mi hermano para jugar en su equipo. Peleaba a la gente. La gente hasta decía a mi hermano, ¿cuánto quieres para jugar en mi equipo? Y yo así, yo.
¿Ve qué diferencia marca la vida de uno? Esto marca la vida de uno. Hoy ustedes dan risa, pero en este tiempo yo me sentía el más rechazado, el más frustrado. Y decía, ¿y para qué sirvo, mano? Esto marca la vida de uno. Pero cuando tú entiendes quién te llamó, no por tus habilidades naturales, no porque eres muy Juan Camaney, no porque eres muy inteligente, Él te llamó no dependiendo de tu comportamiento, Él te llamó porque a través de su amor Él nos ve perfectos, a través de su amor Él nos incluyó, Él nos volvió a meter en el Edén en un estado perfecto. Él restauró la compatibilidad de naturaleza. Él restauró la relación profunda. Él restauró el propósito. Él restauró los recursos. Entonces todas las cosas son para bien a los que aman a Dios. Si tú no tienes un propósito, tú no sabes a dónde va. Voy a cambiar aquí. Si tú tienes un propósito definido, no te desvías. Si tú tienes un propósito definido, no te desvías. Si tú tienes un propósito definido, cuando tenga una crisis, lo que tú vas a hacer va a decir, ¿dónde Dios me posicionó? ¿Cómo Él me ve? Y entonces yo voy a responder a las circunstancias de acuerdo al llamado que Él me ha dado. Porque entonces entiendo el propósito, vivo el propósito, porque tengo un propósito. Porque Él me incluyó en su plan eterno, Él me incluyó en el sacrificio, Él me incluyó. Y si Él me incluyó, entonces, cuando leo Romanos 8, del 28 hasta el 39, esto me apasiona. Porque dice que Él fue el que me escogió, Él me predestinó, Él me justificó. ¿Quién pues me podrá condenar? Nadie, porque Él me justificó. Ahí habla de que Él me santificó, Él murió en la cruz por mí, Él pagó el precio, Él todo lo que yo merecía, Él se llevó en la cruz. Ahora nadie me puede condenar, nadie me puede acusar. Si Él entregó a Cristo en la cruz por mí, ¿qué más no nos dará juntamente con Él? Absolutamente todo. Él es la plenitud, Él es completo. Entonces todo vino el paquete junto conmigo en esta compatibilidad de naturaleza. Entonces Él me dio absolutamente todo. Entonces dice, y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y dice, ahora pues diremos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice otra cosa, en todo tiempo estamos como ovejas en el matadero. Dice, pero dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y ahí dice, nada, tu falta de propósito. Tu falta de identidad. Creer que tus problemas es mayor de lo que Cristo ha hecho por ti. Y ahí dice tribulación, angustia, hambre, enfermedad. Y dice, y aún cualquier otra cosa que están por inventar. ¿Quién podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, porque su amor hace que todo sea a mi favor. Y si todo a mi favor,
tribulación, angustia, hambre, persecución y toda cosa que puedan parecer, porque nuestra vida es así, o sea, hay problemas. Me gustaría hablar que la vida en Cristo no hay problemas, no, es que cuando yo amo a Dios y entiendo que todas las cosas son para bien, porque entiendo que Él me ama, entonces yo sé que lo que estoy pasando es momentáneo. Pero lo entiendo entonces desde la posición que nada me podrá separar del amor de Cristo, del amor del Padre que es a través de Cristo a nosotros. Entonces que Él me dio victoria. Ahí en Romanos 8, yo brinqué esta parte, dice que somos más que vencedores. Entonces la cosa es, como yo tengo un propósito que es Mateo 28, dice que es ir por todo el mundo y hacer discípulos. El discipulado, el propósito del discipulado es restaurar la imagen del ser humano. Deja de congregar para ver qué te pasa. Deja de asistir un discipulado. Deja de leer tu Biblia para ver qué te pasa. No entiendes tu propósito. No vives tu propósito. El propósito es importantísimo que yo lo entienda. Porque solo así voy a vivir de la forma que Dios quiere que yo viva. Pastor, entonces mi propósito es hacer discípulo. Tu propósito es ser discípulo. Y ser discípulo es también hacer discípulo. Entonces tengo que estar metido en la iglesia todo el tiempo y esto. Si Dios te ha llamado a un llamado sacerdotal, sí. Si Dios no te ha llamado a un llamado sacerdotal, tienes que venir a la iglesia para aprender. Pero ¿dónde quieres que tú te desarrolles? Haga discípulos de Cristo. ¿Y cómo hago discípulos de Cristo? Amando, sirviendo. No hay de otra. No quiera agarrarlos de bibliazos. Sirve, ama. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando estés tú en estos días que no quieres pararte de tu cama, nada nos podrá separar del amor de Dios, porque su amor hace que todo esté a mi favor. Pues, ¿cómo una enfermedad va a ser a mi favor? Pues usted responde con lo que dice la palabra. El Dios nos amó tanto que cada latigazo que Él recibió en la cruz da derecho a que yo sea sano. Si nosotros somos más que vencedores y Él siempre nos lleva en triunfo, para vencer algo hay que estar metido ahí. El proceso nadie le gusta pasar, pero uno entiende que todas las cosas son para bien a los que aman a Dios. Y termino con esta historia. Este amigo que me rechazó en la trompeta, después pasó años y nos volvemos amigos. Y él tenía una hija, tiene una hija, pero el anhelo de él y su esposa era tener un niño, un hijo. Nosotros ya habíamos venido a México, se embaraza y él me manda un mensaje, me dice: Marcelo,
Dios me concedió un hijo. Ya se había él convertido. Y él decía que le oraba siempre para que Dios pudiera convertir toda su familia. Nace su hijo. Y cuando nace su hijo nació con una malformación en el intestino. O sea, no tenía el ano, o sea, no podía evacuar el bebé. Los doctores hicieron una operación, una cirugía, pero el bebé no aguantó más que 3 días de vida. Imagínate la cabeza de este hombre. Imagínate la cabeza de su esposa diciendo: Dios, hoy somos una familia que hemos entregado todo esto en tus manos. Nos ha concedido un bebé, un niño, pero nació con una mala formación y en 3 días. Imagínate la cabeza de uno. Pero el amor de Dios hace que todo sea a nuestro favor. Y que podemos entender el propósito conforme al llamado. Él me platica que toda su familia llegó al velorio, al sepelio del niño, pero no por el niño, sino por él. Porque él era un loco. Y la familia estaba preocupada de que él cometiera alguna locura. Porque la familia lo veía antes de conocer a Cristo. Y él dice que la familia llegaba y lo único que le abrazaba y decía a la gente: que Dios los bendiga. O sea, de que la gente lo consolara a él lo terminaba consolando a la gente. Él platica que en menos de 1 año toda su familia se convirtió a Cristo. Y él dice: entonces pude entender, descansé en Dios, respondí a una circunstancia que aún no lo entendía, pero yo lo único que sabía es que el amor de Dios lleva a que todo sea a mi favor. Y lo respondí confiando en Dios, aún con el dolor en mi corazón. Dijo, porque algo mayor tenía detrás de esto. Y entendí después que esto era para que toda mi familia se convirtiera. ¿Y qué le pasó? Dios le dio otro hijo. Que ahora que fui en 2017 a Brasil lo pude conocer. Dios le dio otra hija. Y toda la familia convertida. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Porque su amor hace que todo esté a mi favor. Pero yo tengo que estar firme en el propósito. Y el propósito es restaurar la imagen de Dios en el ser humano, haciendo discípulos. Enseñando lo que Él nos ha enseñado. Solo así va a ser. Donde te desarrolles, lo que tú hagas, que esté conectado con el cielo y establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Y lo demás, todo será añadido. Póngase de pie. Romanos 8, 28 al 39, redefine tu vida, redefine mi vida.
propósito. Si no tenemos definido esto, aunque yo pueda declarar que soy un hijo de Dios, entonces voy a dudar de muchas cosas. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchas gracias. Te adoramos. Ahí en tu lugar levanta una adoración. Ahí en tu lugar levanta tu voz, tu corazón. Cada latido está llamando mi nombre. Soy Te atraído adoramos. otra vez por tu sangre. Te adoramos. Siento tan amado por ti. Te adoramos. Te adoramos. Vamos, deja que fluya una palabra que salga de lo más profundo en tu espíritu, pero abra tus labios y deja que fluya esta adoración espontánea. Dile gracias. Diga, te adoro, papito. Siento tan mimado por ti. Oh. Te adoramos. Es tan bello saber que soy hijo. Te adoramos. Que tengo un lugar en tu mesa. Te adoramos. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es Te adoramos. Me amaste primero con amor verdadero. Te adoramos. Mi respuesta es adorar. Te Mi adoramos. respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor Tu amor que hace que todo sea a nuestro favor. siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Te adoramos. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Ora basiri kere bara baba baba ya la cara. Te adoramos. Tu amor nunca falla y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada
Gracias. verdadero. Gracias. Oh, Gracias, Espíritu mi Santo. respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Gracias, Espíritu Santo. Tu amor nunca falla. Gracias, papá. Siempre me abraza. Tu amor nunca falla. Siempre me abraza. Gracias, papá. Porque en ti tenemos todo. Y siempre tú revelas cosas increíbles, Señor, para seguir viviendo una vida con identidad y propósito. Y disfrutar y vivir la vida apasionado por ti. Apasionado por lo que tú ya has hecho por nosotros. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Amén y amén. De un fuerte aplauso a Jesús.